He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido la bailan con la más fea. Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo, un programa en el que debatir sobre asuntos que afectan al pueblo, del que todos formamos parte. Tú que estás al otro lado, un servidor que les habla, Andrés Cabrera, o Ana, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Nerviosa por tu estreno en la radio? Sí, un poquito, la verdad. ¿Es la primera vez que estás en un estudio de radio o no? No, porque he hecho así algunas pruebas con amigas y eso, pero no oficial, sí. Estreno oficial. Sí, total, mi debut. Antes de comenzar, ¿quién es Ana? Preséntate un poco para que la gente te conozca. Bueno, pues Ana nació en Huelva y muy de pequeñita me vine a Granada a vivir con mis padres y nada, aquí llevo toda mi adolescencia y todo este tiempo. He estado también viviendo fuera de Granada, he tenido diversos intereses en la vida y ahora mismo pues estoy encaminándome a algo un poco diferente a lo que me había dedicado siempre y estoy, la verdad, que muy contenta. ¿Qué representa Granada para ti? Uf. Pregunta complicada, ¿eh? Sí. Ahora ya entramos a analizar qué son esos cambios y a qué te dedicas actualmente y por qué estás aquí en esta charla. Vale. Pero ¿qué representa Granada para contextualizar un poquito? Vale, pues Granada para mí es una red de personas con las que cuento, en las que me apoyo y con las que me siento capaz de ser yo y de crear todo lo que me propongo, la verdad, que esta red con la que cuento aquí me ayuda a ser un poco quien soy. Es muy importante tener una red y saliéndote de tu propia red, ¿cómo ves a la sociedad granadina? ¿Habitualmente trenzan estas redes o no es común que se trencen estas redes? Que es una excepción. Es una excepción. Es verdad que es cierto que muchas de las personas con las que me relaciono son de Granada. Y tengo esa suerte porque no es muy común conocer en Granada gente de Granada. Sí, eso es verdad. Mira, yo llevo aquí 2 años y me conozco más gente gaditana, sí, de Huelva, que de aquí, de Granada. Sí, es complicado. Entonces sí que es verdad que en una ciudad como Granada, en la que fluctúan tanto las personas, que al ser una ciudad muy universitaria y así hay un montón de cambios continuamente. Entonces sí que es verdad que cuesta tejer esa red a veces, pero bueno, se puede de alguna manera y al final también creas una red, aunque esas personas se vayan, creas una red con ellas y la red se expande más allá de las fronteras granadinas y viaja por el mundo y de alguna manera viajas con esas personas también y es muy bonito. La verdad que me ha gustado mucho. Pues hablando de redes, ambos estamos dentro de un colectivo que se llama Ortigas. Tú formas parte de Ortigas más en el día a día. Cuéntame un poco qué es Ortigas para la gente que esté escuchando esto que no lo sepa. Tu definición de Ortigas. Vale. Pues Ortigas es un colectivo que está afincado en Dúrcal, en el Valle de Lecrín. Y es un colectivo que se centra de alguna manera en la agricultura. Y entonces tiene varias huertas en Dúrcal y de los productos que conseguimos de esas huertas pues se reparte la comida a varias personas que forman parte del colectivo en el Valle de Lecrín, en Granada. Has dicho que las huertas están en Dúrcal. ¿Hay mucha diferencia de la vida en Granada a la vida en Dúrcal? Tú hace poco te has mudado allí en Dúrcal. Cuéntame un poco la diferencia de vivir en un sitio con 240.000 habitantes más universitarios a un pueblo más pequeño. Pues para mí está siendo genial, me está encantando. Llevo poquito tiempo viviendo allí, pero era algo que estaba buscando hace tiempo y tenía muchas ganas de dar ese paso a un sitio más pequeñito y estar en Dúrcal me encanta, la verdad. Y hablando de estas redes de Ortigas en concreto, ¿qué te lleva a trabajar en una huerta? ¿Habías trabajado previamente en huertas? Cuéntame un poquito esa vida más de la agricultura. Pues había trabajado en huertas, pero he estado trabajando en Francia, que muchas personas se van a hacer la temporada allí, y he tenido la suerte de estar trabajando en una huerta que también era con
era una huerta ecológica, y también he estado trabajando en campos de manzana y también en ecológico. Entonces sí que he tenido la suerte de estar en contacto con eso, pero a un nivel igual muy diferente a Ortigas, ¿no? Como a un nivel más hacia la parte más de vender hacia afuera y de producción a saco, porque tenemos que cumplir estos mínimos, ¿no? de producción. Y Ortigas es otro rollo totalmente, ¿no? Y luego sí que he estado en contacto con huertas, he hecho varias formaciones aquí en Granada, en la universidad, o sea, a través de Casa de Porras, por ejemplo. He conocido a la maravillosa Kiki, que igual quien escuche esta radio igual la conoce, porque es una genia. Y la verdad que aprendí mucho con ella, y luego he estado en distintos voluntariados relacionados con la agroecología y la permacultura, y siempre intentando cada vez más acercarme a la tierra. Me interesa tu proceso una vez que entras en Ortigas. ¿Ya conocías Ortigas previamente o fue porque buscabas un proyecto así? Cuéntame un poquito tus inquietudes antes de entrar en Ortigas. Vale. Bueno, sí que había oído de Ortigas bastante, y bueno, de alguna manera me había interesado siempre por el tema de la agricultura y meter las manos en la tierra, ¿no? Y tanto mi madre como mi padre son ingenieros agrícolas, entonces siempre ha estado esa semilla plantada de alguna manera. Vivíamos de pequeñas, mi hermano y yo, en un campo con ellos, teníamos hortalizas, frutales y de todo, era genial. Buenos recuerdos, ¿no? Sí, total. Y nada, entonces, aunque me desvié bastante de eso, de alguna manera, porque me dediqué a otras cosas en mi vida, volvió a mí eso. Y he estado en proyectos, he estado dando cursos, estaba en una huerta en Dilar con una compañera, con mi amiga Lidia. Y nada, entonces ahí empecé a tirar del hilo de querer aprender más y más. Y bueno, conocí a Marta. En todo esto conocí a Marta, que es una chica que tú conoces, que es ortigueira. Le mandamos un saludo desde aquí, muy grande, Marta. Un saludo enorme, un abrazo gigante. Conocí a Marta, que fue como quien me puso en contacto con Ortigas y me habló más del colectivo desde dentro, ¿no? Y me surgió la oportunidad de poder meterme. Y hasta ahí. Entonces se unió mi inquietud con esta oportunidad. Y aquí estoy. Antes has hablado de que el modelo de huerta en el que trabajaste en Francia era muy diferente al de Ortigas. También me gustaría tocar el punto de la jerarquización o la verticalidad o la horizontalidad, como puede ser Ortigas. Diferencias principales entre, por ejemplo, tu trabajo allí en Francia o lo que ves aquí en Ortigas. Claro, sí, muy diferente, sin duda, sí. Quizá los sitios en los que he trabajado en Francia, bueno, al final pues sigue siendo el modelo de jefe trabajador, ¿no? Totalmente vertical, yo soy o sea, soy un peón de alguna manera, ¿no? Y bueno, sí que tuve suerte porque los jefes con los que estuve sí que curraban un montón, pero era una relación totalmente distinta a lo que se pretende en Ortigas, ¿no? Lo que se busca en Ortigas es una horizontalidad en la que todas las personas del colectivo ya lleven más o menos tiempo o se impliquen de una manera u otra en la tierra, pues tengan el mismo poder, la misma voz y la misma representación dentro del colectivo. Y para alguien que no conozca cómo funciona un modelo así asambleario, ¿cómo lo explicarías tú? Imagínate una persona que no sabe absolutamente nada, que viene, imagínate yo, como era yo hace 2 años, que llego de una gran ciudad en la que no se suelen trenzar este tipo de redes, ¿cómo le explicarías este modelo? Vale. Bueno, Ortigas tiene una parte central que es súper importante y es la Asamblea General, ¿no? En la que, bueno, hay una Asamblea General que se intenta que sea una vez al mes, y en esa asamblea es donde todas las personas tienen su momento de expresarse, de sus necesidades. Ahí debatimos, informamos de todos los procesos que lleva el colectivo. Y es el momento de tomar decisiones también respecto al colectivo. Y ahí pues se decide todo el camino de
de Ortigas, de lo que es Ortigas. Luego, aparte de esto, Ortigas se organiza en pequeños grupos que los llamamos GACs, son los grupos autogestionados de consumo, y de forma que la comunicación fluya más fácilmente, porque somos más de 100 personas ahora mismo en el colectivo. Si todos quisiéramos hablar sería una locura, ¿no? Es un poco más complicado que si lo organizamos en subgrupos más pequeñitos, pues ahí sí hay oportunidad de que de verdad se escuchen todas las personas, todas las personas tengan un momento para ser escuchadas y para hablar y expresarse, y hace más fácil que fluya tanto el trabajo como la información, como todo. Sí, es que un ejemplo lo hemos hablado antes tomando un café. Yo pertenezco a uno de esos GACs y a lo mejor la asamblea general no todo el mundo va a poder ir, eso claro. Seguro, por trabajos, por al final otro tipo de... Pues al final cada uno tiene en sus quehaceres diarios que le impiden ir a asamblea general, pero al día siguiente vamos a hablar. Exacto. Lo que se ha hablado en esa asamblea general, pues algún representante que haya podido ir explica el resto. Entonces, como que es mucho más fácil. Imagínate si las 100 personas solo se pueden expresar en la asamblea general, claro. Sería muy complicado para empezar, sería una asamblea de 25 horas seguidas hablando, y luego porque no se podría gestionar eso bien. Entonces me parece muy interesante. Y luego háblame de otros grupos de trabajo que puede ser, por ejemplo, para gestionar el CAE, que por ejemplo la Comisión Atípica de Economía. Claro. Cuéntame un poquito esos grupos de trabajo que lo forman personas de los GACs. ¿Cómo funciona? Sí, justamente. Además de la Asamblea General y estos subgrupos, que son los grupos de consumo, Ortigas se divide en comisiones. Ortigas, tiene muchísimo trabajo y hay muchas cosas que organizar y muchas cosas que llevar para adelante, que no son solo la huerta. Entonces existen estas comisiones para que el trabajo fluya. Y está pues el CAE, ¿no? Que tú has nombrado, que se relaciona más con la economía, que son quienes llevan las cuentas un poco. Está la comisión de difusión, que se ocupa de la parte que va hacia afuera, un poco hacia afuera del colectivo, de cómo nos comunicamos hacia afuera. Está la comisión de educación, que se puede ocupar más de charlas, talleres, también para afuera, pero también para adentro del colectivo, ¿no? Si hay alguna charla o algún taller que pueda venir bien a Ortigas, pues ahí va a estar la comisión de educación, ¿no? Productos extra. No sé si me salto alguno más. Ahora se está hablando del Ministerio de Interior también. Ministerio de Interior, exactamente, que se ocupa de Casa Ortigas, que es un espacio común dentro del pueblo de Dúrcal, que es súper importante, que ahí es donde guardamos las herramientas, donde guardamos pues muchas de las verduras que se pueden almacenar, como las calabazas, las patatas, la cebolla, los ajos, todo esto. Y además es un sitio donde nos reunimos cada mañana para organizar el trabajo y donde viven normalmente las personas agrovoluntarias. Es un punto justo, me interesa que lo saques, el tema de los agrovoluntarios. ¿Cómo llegan los agrovoluntarios a conocer Ortigas y sobre todo ese acuerdo que se tiene con Chapingo en México? Sí. Pues bueno, en general te hablo de los agrovoluntarios y de las agrovoluntarias. Cualquier persona puede acceder a ser agrovoluntaria dentro de Ortigas. Hay como un mail general que puedes escribir y ponerte en contacto con nosotras, y de ahí pues nos escriben muchas personas de muchas partes del mundo, no solo de Granada, de Dinamarca, de Francia, de muchos sitios, y pues el trato es que vienen a Dúrcal con inquietud de aprender cómo funciona esto, cómo funciona todo el tema de la huerta. Y entonces pues pasan una estancia en Casa Ortigas y están allí el tiempo que puedan estar, a cambio de normalmente una cesta de verduras y bueno, de estar en la casa todo el tiempo que necesiten. Y luego además pues está este acuerdo con la Universidad de México, de la Universidad de Chapingo, que empezó hace varios años
pues que se hizo un contrato directamente con la universidad a través de Ortigas para que personas que estudiaban allí pudieran venir a hacer las prácticas y formarse en Ortigas. Y durante varios años pues han estado por larga estancia, creo que 6 meses hasta un año han estado personas en Ortigas quedándose. Entonces, súper guay. Esas redes llegan hasta México, por tanto. Efectivamente. Cruzan el charco. Así es. Me gustaría preguntarte cómo ha afectado el COVID al funcionamiento asambleario y a los colectivos. Cuéntame un poquito si has notado, bueno, es verdad que tú lo has vivido solo con COVID, pero si has notado ese cambio o según te cuentan cómo era antes. Se ha notado muchísimo. Bueno, empezando por este tema del intercambio con México, ahora mismo no pueden venir aquí a hacer este tipo de intercambio, y lo que es una pena, porque además al final ellos y ellas nos enseñaban muchísimo también a nosotras, pero también se nota en el funcionamiento del colectivo. Todo el mundo me dice desde que entré, ay, es que esto, qué pena que ahora no lo puedas vivir igual, porque claro, tanto los repartos como las asambleas eran diferentes, todo era diferente. Al final había una parte humana y social, y la sigue habiendo de otra manera, por supuesto, pero que se nota mucho dentro de Ortigas. Pero bueno, nada nos frena. Nada nos frena. Efectivamente, con las asambleas, por ejemplo, durante estos meses atrás se han estado haciendo asambleas de representantes en las que venía una persona de cada GAC, de cada grupo de consumo. Y han estado funcionando bastante bien. Ahora, gracias a Laura, una de las chicas de Ortigas, del colectivo, que se estuvo informando, pues vamos a poder hacer una próxima asamblea con más de 10 personas por lo menos, en la que vamos a seguir las normas de seguridad y vamos a podernos reunir más gente y vernos las caras, aunque sean mascaradas. Sí, tal cual. Ahora es verdad que es más complicado reconocer las caras siempre con las mascarillas. Has dicho algo que comparto, que es al final ese buen rollo, pues al final cuando vas a la huerta conoces a gente, sus inquietudes, de dónde viene, cómo llegó al colectivo. El otro día estábamos en la cosecha de habas hablando con Marco, que si está escuchando esto, un grande Marco, y dice, yo siempre lo que más valoro es ese trato humano. Claro, esto se ha perdido un poquillo. ¿Tú eres positiva de cara al futuro, de cuando pasa un poquito todo el tema de la pandemia, que vuelva la gente a implicarse en temas colectivos? Ya no hablo solo de Ortigas, sino en cualquier tipo de temas colectivos, o que la gente se va a retrotraer todavía más y se va a volver más individualista. Dame tu opinión sobre esto. Sí, es complicado, porque yo creo que sí que está habiendo un cambio a nivel social, de cómo, bueno, yo todas las personas con las que hablo dicen, joder, es que estoy fatal, cada vez tengo más ganas de estar en casa, menos ganas de hacer cosas fuera y todo esto, pero a la vez sí que, bueno, es que está en nuestra sangre. Tenemos muchas ganas de juntarnos. Sí. Así que sí, creo que soy bastante optimista con ello, porque a pesar de esto, incluso con esta situación, nos juntamos en las huertas, nos juntamos para trabajar, nos juntamos para hacer proyectos. Siguen habiendo cosas y sigue habiendo muchísimas inquietudes que siguen para adelante y parece que nada nos frena. Sí, es que justo lo has dicho, que nos seguimos juntando, y es que a mí todavía es algo que me cuesta muchísimo el contar cuántas personas somos por el tema de, bueno, o si vas a un sitio, digo, Dios, es que en la vida, pues al final cada uno es como es, pero si es una persona social que siempre o te vas juntando con grupos o ahora he quedado con no sé qué, ahora es como qué jaleo, porque tienes que limitar tus contactos. Claro. Y claro, para mí es un esfuerzo mental que ya se va prolongando en el tiempo, pero vamos a dejar esto aparcado. Vamos a hablar también de algo no muy positivo, que es las sociedades actuales, esto es opinión mía, nos han vendido como progreso, las grandes urbes como símbolo de progreso, precisamente, de avance. Millones de personas viviendo en un mismo espacio en el cual no hay espacios verdes, no hay huertas, la gente es muy dependiente. Por ejemplo, en Madrid, de donde soy yo, el 99,9%, si en los supers deja de haber comida,
se mueren porque no saben, y yo soy el primero, no se te forma porque no tienes tampoco el espacio y el sitio. Entonces, ahora empieza a haber, o al menos noto yo, como una crítica a esas grandes urbes y un intento de vuelta al campo. ¿Crees que de cara al futuro va a ir a más? Que la gente se va a empezar a replantear, oye, no es un avance vivir todos hacinados en un mismo sitio, es un avance volver al campo e intentar modelos como los de Ortigas. Cuéntame un poco tu opinión de esto. Sí, absolutamente. Estoy contigo en que no vamos por buen camino si seguimos así. La verdad es que con toda la gente con la que hablo sí que hay ese gusanillo por dentro de salir de lo que nos han estado vendiendo hasta ahora de alguna manera, ¿no? Es que es complicado porque al final nos hemos acomodado muchísimo a esto que dices tú, ¿no? De las grandes ciudades, de tener el súper a la vuelta de la esquina y tener cualquier cosa para comer en el momento, ¿no? De la comida rápida, de todo rápido, la moda rápida, el consumo rápido en general, ¿no? La vida rápida, a 1000 por hora. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de la procedencia de todo, de los procesos que supone todo hasta que llega a tus manos y empiezas a darle un poco de valor a eso, pues bueno, creo que se te van abriendo los ojos y bueno, al menos a mí cada vez me dan más ganas de acercarme a ese origen de las cosas, ¿no? A estudiar un poco más el proceso de cómo las cosas llegan a mí y de cómo llegan al resto del mundo también. ¿Crees que falta una concienciación sobre el consumo crítico? Es decir, ser críticos con cómo consumimos, porque ya te digo, era el primero que hace tiempo pues iba al súper y conseguía los alimentos que quería y no me planteaba si estaba más embalado. Es verdad que con el plástico la concienciación es un poquito mayor, tampoco demasiada, pero un poquito mayor, pero no miraba si era producto de temporada, de dónde venía, todo el transporte que ha tenido que hacer. ¿Crees que falta una concienciación sobre eso? Diría que sí, que no nos podemos dar por vencidas. Yo creo que siempre hay que ir ahí estudiando y reflexionando sobre ello. Para mí es un poco el día a día, el ver cómo consumo y qué consumo. Y bueno, lo que se dice, ¿no? De que lo que consumes es político, para mí es totalmente cierto, ¿no? Creo que hay que hacer un trabajo de concienciación y yo soy la primera que está trabajando en ello, no digo que tenga la verdad para nada, y estamos en ello. Creo que sí que tenemos que hacer ahí una investigación potente de cómo llegar a más personas cada vez. Y sí, es verdad que con el tema de los plásticos parece que se va tomando un poco más de conciencia, pero aún así falta mucho que hacer del impacto que tenemos sobre el planeta en general. ¿Eres positiva de cara al futuro, de cara al planeta? ¿Crees que el calentamiento global puede revertirse o que la situación es ya crítica? Es crítica. Por muy optimista que yo sea y por mucho que, bueno, no sé, es mi punto de vista, claro, ¿no? Estamos en un momento crítico y eso no nos lo puede negar nadie y hay que dar un salto de altura para cambiar esto. No podemos seguir por el camino que vamos y hay mucho trabajo que hacer. Sí, sin duda. ¿Y por dónde se empieza ese trabajo? La verdad es que no sabría decirte. Bueno, sí, en la educación. Comparto mucho. Sí, la educación, las criaturas que vienen ahora, las niñas, los niños, los niñes, que están ahora creciendo y son el futuro. Y es que puede que sea un cliché, pero es que son el futuro. Sí. Nosotros tenemos mucho trabajo ahora como personas presentes, pero en la educación creo que está la clave. Y para mí, has dado una clave, la educación de las generaciones posteriores, pero también gente mayor que no diga, bueno, como yo ya me he educado así, aceptarlo. Al final, el reaprendizaje, creo que las dos personas que estamos aquí y todo el mundo
reaprende. Yo no repito mecanismos que tenía hace 10 años. Creo que la educación constante y ejemplos como puede ser el de Ortigas sirven para otros colectivos, para que intenten llevar un consumo responsable. Te quería preguntar sobre la situación del campo en Andalucía, a grandes rasgos, la situación tan precaria, los trabajos tan precarios, que al final no fomenta que la gente venga al campo, porque al final si vas a trabajar como un asalariado explotado, encima con unas condiciones pues eso, nefastas. Cuéntame un poquito cómo ves la situación del campo en general en Andalucía. Sí, efectivamente, ahí también hay mucho trabajo que hacer. Justo colaboro con otro proyecto que está también en el Valle de Lecrín, que se llama La Bolina. Y también trabajan con personas migrantes y también dedicadas a la agroecología. Y entonces luchan porque los modelos de trabajo que se le ofrecen a personas migrantes, hasta como los conocemos ahora, se acaben. O sea, basta ya de explotar a personas que vienen a vivir allá donde quieran vivir, ya sea aquí, yo qué sé, quieran quedarse en su país de origen o donde sea, que puedan trabajar con derechos y con un salario y una vivienda y no hay más que hablar, o sea, no hay que buscarle la triquiñuela. Entonces justo este proyecto, La Bolina, pues intenta esto con personas que llegan a Granada y trabajando con otros proyectos como Granada Acoge o Cruz Roja, se pretende buscar esto un poco. Entonces sí que es preocupante aunque existan este tipo de proyectos, sí que es preocupante la situación en Andalucía, tanto en Almería con todo el tema del mar de plástico, de todos los invernaderos, en Huelva también con toda la temporada de las fresas y los frutos rojos, es una locura. Y luego para mí otro punto muy preocupante, además de evidentemente las condiciones nefastas en las que viven las personas que trabajan en el campo, habitualmente pues como no tienen un papel que les diga que son legales, pues les pueden explotar mucho más fácilmente. Me preocupa el crecimiento o el auge de la extrema derecha en núcleos más rurales. En Almería es un claro ejemplo. Claro. ¿Cómo como ciudadanos podemos intentar frenar eso y decir, oye, el problema no es el que viene aquí a trabajar de sol a sol, el problema quizás es el que le contrata bajo estas condiciones? ¿Podemos nosotros aportar también en base a la educación, quizás? Pues creo que sí, que hay un pequeño paso ahí que podemos dar, y es parar de consumir ese tipo de productos, por ejemplo, ¿no? Sé que no es como todo lo que se puede hacer, pero creo que es un buen paso dejar de consumir tomates, por ejemplo, que proceden del mar de plástico de Almería, ¿no? Que nos concienciemos en comer de temporada, que nos concienciemos en saber de dónde vienen nuestros alimentos, de dónde viene lo que consumimos. Al final es todo el rato lo mismo, ¿no? Es saber qué proceso ha tenido esto hasta que ha llegado a ti, como preocuparte un poco de las condiciones de los trabajadores que están detrás de ese producto, ¿no? Y ahí yo creo que habrá un cambio muy lento, pero lo habrá. Y intento ser optimista con ello y ver que ahí hay un factor de cambio. Ojalá ese factor de verdad exista, porque si no veo el futuro, si no empieza a ver ese cambio, veo el futuro muy, muy jodido, hablando mal y pronto. Me gustaría, volviendo un poquito al trabajo en el campo, en el colectivo de Ortigas, que cuentes todo el tema agroecológico, cómo funciona, es decir, no se echan productos pesticidas y demás, cómo se combate, por ejemplo, este tipo de, pues a lo mejor si hay alguna plaga, o cuéntame un poquito. Pues en Ortigas intentamos buscar un modelo de agricultura ecológica, y de forma que no usamos venenos, sino que, como dice nuestro compi Manolo, usamos nuestros propios venenos. También un abrazo desde aquí a Manolo. Sí, un abrazo enorme a Manolo y a Mario, que están ahí día a día conmigo allí. Muy grandes. Y hacemos nuestras propias cositas. Utilizamos ortiga, tomillo rojo, cola de caballo,
al final muchas cosas también que están al lado nuestra en la huerta, ¿no? Utilizamos lo que tenemos a nuestro alrededor para trabajar contra los imprevistos que la naturaleza nos pone. y intentamos hacerlo mejor, ¿no? Siempre es difícil y por supuesto no tenemos la misma efectividad que pueden tener estos venenos que nos venden, pero la verdad es que somos, nos lo dice otro compañero de allí del pueblo, que somos la envidia de la huerta. Sí, y es muy guay ahí investigar más y más formas de cambio respecto a eso. Y es muy guay también porque incluso con vecinos del pueblo, porque allí al final hay un montón de personas que se dedican al campo también, como nos vamos poniendo en contacto con estos vecinos y con estas vecinas, y poco a poco incluso en ellas hay un cambio de ir abandonando un poco esos venenos y el otro día, por ejemplo, nos contaba un vecino que había probado algo que nosotras le habíamos dicho y ahí va. Entonces es como un gran logro. No, es verdad que esto motiva. Si al final otras personas que tienen otro enfoque de la huerta empiezan a utilizar métodos que son más sostenibles con el planeta, claro. Para mí, de hecho no lo conocía y me parece un grandísimo logro. Sí. Justo te quería preguntar, ¿crees que en Durcal se ve como unos ojos, además, Ortigas, que tiene un ambiente juvenil, que rejuvenece un poco el pueblo? ¿Cómo es el trato con los vecinos? Pues está siendo pues un proceso, ¿no? Desde el principio Ortigas lleva desde 2004 allí en Durcal y entonces es un proceso de ser pues personas súper desconocidas, porque además en el colectivo también han pasado muchas personas, muchas caras distintas, y ir conociendo poco a poco a las vecinas y a los vecinos, pues ha sido todo un proceso, ¿no? Pero ahí se van viendo, o sea, es muy guay porque todos los días hablamos con ellos, nos vamos contando cómo va su huerta, cómo va la nuestra. Ahí, ¿no? Como hay un intercambio chulísimo de conocimientos y estamos muy en contacto con la gente del pueblo. Aún sigue habiendo como una distancia porque al final hay un salto generacional, hay un salto de alguna manera cultural también respecto, por ejemplo, a este tipo de estilo de cultivo en agroecológico. Pues ahí hay una diferencia clara que a veces no nos termina de unir y de fusionar como quisiéramos, pero bueno, se van dando pasito a pasitos. Sí que no nos damos por vencidas, ¿no? Queremos llegar cada vez más y más a la gente del pueblo y que más gente de Durcal y del Valle conozcan Ortigas y formen parte de esto con nosotras. Ojalá lleguen. Te quería también preguntar por las huertas, las diferentes huertas que tiene Ortigas, que no están todas juntas, están en diferentes zonas. Sí. ¿Cómo llegan a pertenecer al colectivo o son cesiones? Cuéntame un poquito esas huertas que se trabajan. Sí, pues sí, efectivamente son cesiones. Son cesiones de vecinas que nos han ido dando estas tierras ya porque su familia no lo usaba más, porque ellas mismas no lo usaban más. Y no hay ningún tipo de contrato, es decir, lo trabajas, cesión y ya está, vale. Sí, ahora lo trabajamos, el tiempo, llevamos muchos años con ellas, van cambiando, en algún momento pues hemos dejado de poder trabajar en algunas porque el hijo de tal la necesitaba o quería usarla, pero tenemos, por ejemplo, ejemplos de que se ha dado este caso y ahora la hemos retomado porque no se estaba usando como pensaban. Entonces sí que hay un intercambio ahí muy chulo con ellas de que depositen esta confianza en nosotras, ¿no? Qué interesante. ¿Cuál dirías que es el producto estrella de Ortigas o cuáles te gustan a ti especialmente? Uy, qué difícil. Vamos a hablar ya del producto. Una vez que se hace la cosecha. Sí. Pues es complicado, la verdad.
Bueno, un momentazo de ortigas es la siembra de las patatas y la recogida de las patatas. Estuve en una que luego hicimos ahí una paella y tal, con musiquilla, la verdad que sí, me lo pasé genial ese día. Genial, sí, eso es un productazo por lo que supone, ¿no? Porque supone un día de trabajo con mucha gente, entonces es un momento donde se vive ortigas a full, completamente. Nos reunimos en la huerta, estamos trabajando allí y mano con mano, ¿no? Y es muy guay, como ahí está Ortigas, ¿no? En ese momento. Y además trabajamos con una persona del pueblo que trabaja con una mula. Usamos tracción animal y aunque este es un tema súper controvertido dentro de Ortigas, para mí incluso a nivel personal, es muy interesante de ver este momento, ¿no? De cómo el tordo, que es este hombre, trabaja con su mula, la comunicación que tiene con ella y cómo trabajamos todas en ese momento. Yo hablé con él un rato porque estuve ese día de cosechar la patata y la verdad que es una fuente de conocimiento porque es de otro mundo, otra generación y demás, y claro, que al final en Ortigas, quieras que no, somos la gran mayoría pues, jóvenes, muchos provenimos de ciudades, y me gustó mucho compartir un rato con él porque veías otro modelo de vida. También con respecto a Ortigas, justo has hablado del día de la siembra de patatas, hay jornadas verdes, jornadas marrones. Cuéntame un poco estas jornadas que son un poco más especiales dentro de la huerta. Vale, pues sí, efectivamente. Bueno, parto de que dentro del colectivo, una vez que tú te metes en el colectivo, tienes de alguna manera el compromiso de al menos una vez al mes se intenta que cada persona vaya a la huerta una vez al mes. Claro, ¿cuáles son, que creo que no hemos contado, los requisitos una vez que entras en Ortigas principales? Sí, pues cuando entras a Ortigas, esto que decía, una vez al mes como mínimo, pues te comprometes a venir a la huerta. La intención también es que en algún momento formes parte de alguna de las comisiones, porque sin las comisiones Ortigas no funcionaría. Y luego también hay una cuota para las usuarias que puedes elegir entre media cesta o una cesta entera. La verdad es que tener una cesta de verduras todas las semanas es una gloria por esa pequeña cuota. Aviso, la cesta entera para una familia, porque si eres uno solo, imposible comer tanta verdura. A nosotras nos sale la verdura por la oreja en casa, ya no sabemos qué hacer. Por suerte tiramos de conservas y hacemos mogollón de cosas, si no sería imposible. Y esos son básicamente los requisitos de alguna manera para estar en Ortigas. Y como comentabas, están luego las jornadas verdes y las jornadas marrones. Que bueno, estamos el otro día hablando con un compañero, lo de jornada marrón, a lo mejor habría que cambiarlo porque te parece que te vas a enfangar de una manera bestial. Que a veces pasa, a veces te enfangas, pasa, pero no tiene por qué. La jornada marrón consiste en zafarrancho, al final, un poco de zafarrancho en Casa Ortigas, casa común. Que bueno, depende, hay veces que es limpiar, hay veces que es reparar algo de la casa, en fin, hay diferentes momentos. Y luego está la jornada verde, que es un momento en el que vamos todas a la huerta, que sería algún trabajo de huertas, como por ejemplo el plantar las patatas o el cosecharlas, ¿no? Que se necesita sí o sí mucha gente. De forma que cuando se plantea esta jornada se pide que al menos 2 personas de cada GAC, de cada grupo de consumo, venga a la huerta o a la casa. Pues la verdad que muy bien explicado. Vamos a terminar ya con este bloque hablando pues, de la huerta, de Ortigas, pero me gustaría preguntarte... que dieras un mensaje a esas personas que ahora mismo están escuchando esto, que dicen, bueno, yo de momento no me he podido meter dentro de un colectivo, dentro de una huerta. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, quizá el primer paso quizá es que puede ser tu plato de comida. Tu plato de comida ya es un cambio y es quizá lo más accesible, ¿no? Luego si te das cuenta, todo le puedes echar un vistacillo, ¿no? Y ver cómo darle la vuelta, ¿no? Tanto cómo te mueves, qué vehículo usas, cómo vistes, qué tienes entre manos. Siempre, ¿no? Puedes darle una vuelta. Pero quizá empezando por tu plato de comida,
intentar comer de temporada, intentar quizá promover un consumo local, un consumo fresco, intentar, en vez de consumir en grandes superficies, consumir a la frutera de tu barrio, reducir el consumo de carne, reducir el consumo de pescado, reducir en general o evitar el consumo de productos animales. Eso son pequeños pasos que podemos dar hacia un cambio, y quizá si no te puedes permitir el tiempo y la inversión de tiempo y energía que supone quizá ir a una huerta, ahí puedes dar un pequeño cambio, que de hecho dentro de Ortigas uno de los objetivos es acercar ese consumo a la ciudad y a más personas, ¿no? Que no tengas que estar todo el día en el campo, pero puedas acceder a este tipo de productos. En mi caso, por ejemplo, se ha conseguido porque me he acercado al campo. Al final sigo viviendo en una ciudad, he cambiado de Madrid a Granada, pero ahora estoy más cerca del campo gracias a Ortigas. Genial. Bueno, pues Ana, vamos a pasar a la parte final de esto, que va a ser primero escuchar una canción que me has pasado tú, Caca en la cabeza, de Sofía Viola. Vamos a escucharla y luego la comentamos, ¿vale? Súper. Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak como cosa buena, yogures petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick con sus puertas abiertas ofreciéndome a mi cajitas y sorpresas. Yo ya al fin comprendí que su comida apesta, chicle para masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura granel de transgénicas huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombre de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. La vaquita está muerta y ya nadie la respeta, pobrecita ya sufrió y le comen la molleja, su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio, no esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta, si escupimos para arriba nos cae la jeta, si miramos TV caca en nuestras cabezas. No nos enseñan bien, en la escuela te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Bueno, cuéntame el porqué de esta canción. Me gusta mucho la letra, con mucho significado más, que es un género que me suele gustar mucho cuando las letras te dicen algo. ¿Por qué esta canción? Bueno, llevo todo el invierno con ella en la cabeza.
con caca en la cabeza. El título ya es muy significativo Sí, de primero. Absolutamente. Y sí, para mí significa mucho, ¿no? De cómo nos meten mucha caca en la cabeza desde muy pequeñitos. Efectivamente, desde lo primero que comemos de pequeñas, todo el azúcar, todos los productos súper edulcorados, para que nos enganchemos a esto hasta que somos más mayores, ¿no? Y ahí está en nuestro día ahí, pin, que nos lo tatúan. Es que en esta sociedad de consumo, ya no solo en la alimentación, también, pues yo recuerdo en mi infancia, estabas pidiendo regalos todo el rato porque llegan los reyes, llega tu cumpleaños y quieres regalos, consumo todo el rato. O vas al súper y a tu madre todo el rato, oye, ¿y por qué no me compras? ¿Y por qué no me...? Porque luego en el colegio te dicen, oye, ¿y por qué tú no tienes esto? Y es como una sociedad que es consumo y tu valor social aumenta si tienes más cosas. Claro, es que es absurdo. Claro. Y hay una cosa que me gusta mucho también de la canción, de volver a los orígenes, de estar más en lo que somos realmente, lo que dice de hacer música con palitos y piedras, ¿no? De disfrutar de lo que somos sin necesitar nada más, parando un poco de consumir y de quitar energía a lo que nos rodea, ¿no? De vivirnos más en el presente y disfrutarnos un poco más de nuestra naturaleza. Claro, esas necesidades creadas que nos han dicho, no, necesitas esto para vivir. Exacto. Si te lo replanteas, hay muchas cosas que nos han dicho que son obligatorias para vivir y no lo son. Si es que al final necesitamos alimentarnos bien y en invierno estar guarecidos, tener calentitos y demás. Si es que en realidad se necesita hacer un decrecimiento y replantearnos el modelo de vida que tenemos. Oye, como ser humano, incluso puedes vivir más años si llevas un modelo de vida más decrecentista en este caso. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Pararnos a observar, a respirar un poco más y estar ahí y darte cuenta de que no necesitamos tanto. Y luego, ya hablando musicalmente, qué buen rollera es la canción, ¿eh? Tiene encanta. Como este rollo latinoamericano, que la verdad es que me gusta mucho esta autora. He escuchado varias cosas suyas y todas me mueven mucho cosas dentro. Pues recomendamos a Sofía Viola que la escuchen en casa. Vamos a pasar ahora a la parte del texto. Has seleccionado un poema de Isabel Martín, cuando tú quieras. Es un poema que se llama El patio de la casa. Los niños del barrio nuevo tienen un patio en su casa. Los niños del barrio nuevo van al colegio, a la piscina y a visitar a sus amigos, a la hora concertada, en coche. Los niños del barrio nuevo no tienen plaza cerca de su casa con patio, pero sí un centro comercial. Los niños del barrio nuevo, de la casa con patio, nunca juegan en su patio. Así que el niño está solo, el patio está solo, y sus padres tienen demasiada prisa para percatarse, sin tiempo de niños ni patio, que no deja el trabajo que da tener que pagar una casa con patio. El texto es que no puede ser más claro la crítica a la sociedad en la que vivimos, en la cual la infancia importa muy poquito. ¿Por qué has seleccionado este texto con este mensaje tan potente? Bueno, como hablábamos antes un poco, ¿no? De la importancia que tiene la educación ahora mismo y de cómo viven los niños y las niñas de ahora, de cómo pueden ser ese motor de cambio, ¿no? Y cómo se refleja en ellos también en el estilo de vida que llevamos y que no juegan los niños y ahí está, no son niños, entonces estamos alejándonos cada vez más de lo que somos y tendiendo a un estilo de vida que nos encierra, que nos coarta cada vez más, ¿no? Entonces creo que es muy importante replantearse cómo un patio o un parque está vacío y sin ser disfrutado, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Crees que las nuevas generaciones están teniendo o van a tener problemas para socializar, para hablar con otras personas porque se han acostumbrado a todo a través del móvil? Posiblemente, no me extrañaría. Cada vez más pues ves cómo
cómo están ahí pegados a la pantalla desde la hora de comer hasta el momento de juego. Está todo centrado a eso. Y entonces se olvidan de que al lado suya tienen una persona de su misma edad con un montón de inquietudes con la que no están hablando porque están en una pantalla. Y a mí algo que me fastidia mucho con respecto a este tema es que también se coarta la imaginación. Yo creo que la parte chula de ser un niño es que tienes una imaginación creativa constante, que puedes jugar con cualquier cosa, con otros amigas, otros amigos, os juntáis y ya os imagináis vuestra película. Absolutamente. Y ahora ya lo tienes todo en un móvil, en una pantalla que ya no te hace imaginártelo porque lo estás viendo y tiene una lectura para mí muy complicada. Sí, al final esa pantalla o ese juego te está dirigiendo a una cosa en concreta. Que es verdad que esto puede ser una muy buena herramienta. O sea, yo no estoy en absoluto desacuerdo con esta herramienta, pero creo que se puede intentar encontrar un equilibrio y dejar a estas criaturas ser un poco más, ser ellas mismas y dejarlos crecer un poco más libremente. Y esto, si lo está escuchando algún padre, es un mensaje personal mío. Sí. Por favor, si el niño causa jaleo, no le pongas una pantalla para que se calle, que aprenda a intentar estar más calmado en determinados aspectos, pero que no ponerle una pantalla. Es que me parece algo, de repente ves a un niño en un restaurante con la pantalla para que se calle, para que no se los problemas. Y digo, pues el niño normal que a veces grite y tal, pues ya está. Hay que también educarle para que en esos aspectos pues no grite o lo que sea. Sí, trabajar la frustración también, la pena, dejar de trabajar todas las emociones que una niña o un niño puede crear, puede tener, ¿no? Pues me gusta también esta parte de la charla, Ana. Me gusta terminar la entrevista con una palabra y que me digas qué significa esa palabra para ti. Tómate el tiempo que quieras para pensar la palabra. La que he escogido es transformación. ¿Qué significa la palabra transformación para ti? Wow. Vale, pues es una palabra muy potente ahora mismo. De hecho, incluso en este momento de mi vida, ¿no? De súper transformación, estamos en un momento de mucho cambio, de dejar un poco atrás todo lo que hemos tenido de alguna manera creado en nuestra cabeza. Y transformación es un... Bueno, yo estoy hablando mucho últimamente de transformar la energía que invertimos en cosas que nos llega, de cómo jugar con esa energía, ¿no? Y la transformación es necesaria. Sí, la transformación es continua y está en todas las cosas del mundo, de la Tierra, desde los bichitos, desde los huevecitos de todos los bichitos hasta que se convierten en otros seres más grandes. Nosotras somos células que nos convertimos en otra vez otras células y no paramos de transformarnos, de cambiar y si nos estancamos no funciona, no va esto. Necesitamos esa transformación. Pues me ha gustado mucho tu definición, Ana, la verdad. Que está muy bien. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. Muchas gracias, igualmente. Y espero que los que estéis al otro lado también hayáis estado muy cómodos. Nos escuchamos muy pronto con una nueva entrevista aquí en Radio Almaina. Este programa se llama Pueblo, en el 88.5 FM. Nos escuchamos muy pronto. Adiós. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí.